Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a continuar con el curso de análisis de Fourier. Este es el capítulo 8 del curso. Si no han visto los capítulos anteriores, recuerden que en la descripción pueden encontrar el enlace a la lista de reproducción completa. En este capítulo vamos a ver cómo calcular series de Fourier de funciones pares e impares. En el capítulo anterior dedujimos las fórmulas, expliqué qué son las funciones pares e impares y cómo las fórmulas se simplifican bastante. Y en este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar esas fórmulas. Bueno, vamos a hacerlo entonces con estos dos ejemplos. Vamos a empezar con la primera función. Lo primero que hay que hacer cuando queremos calcular la serie de Fourier de una función es tratar de identificar si se trata de una función par o impar, porque en caso de ser alguna de ellas, se nos va a simplificar bastante el cálculo. Una forma de hacerlo es graficar, sobre todo en funciones que son sencillas como esta de aquí. Esta función nos dice que vale menos 4 en el intervalo de menos pi a 0 y vale 4 en el intervalo de 0 a pi. O sea, es una función que es constante en cada uno de estos intervalos. Entonces, vale menos 4 aquí, de menos pi a 0, y vale 4 por acá, desde 0 hasta pi. ¿Sí? Entonces, una vez que hacemos la gráfica, hay que ver si es simétrica, ya sea respecto del eje y, en cuyo caso será una función par, o si es simétrica respecto del origen, como en este caso de aquí, en cuyo caso será una función impar. Entonces, en este caso podemos decir que se trata de una función impar. Simplemente a partir de la gráfica, porque vemos que es simétrica respecto del origen. Si esa parte no les quedó muy claro, bueno, pues tienen que ver el capítulo anterior de este curso para que lo entiendan mucho mejor. Y también tengo un video en mi canal sobre funciones pares o impares donde explico todo esto con más detalle. Bueno, pues una vez que sabemos que se trata de una función impar, esto nos dice que la serie de Fourier no va a tener cosenos, porque el coseno es una función par, ¿sí? Entonces, solamente va a ser una serie formada por senos. O sea, ya desde aquí podemos nosotros decir que los coeficientes a sub 0 y a sub n, ambos valen 0. Y solamente vamos a tener los coeficientes b sub n, que son los coeficientes de los senos, y se obtienen con esta fórmula, que es casi la misma fórmula que hemos usado en otros casos anteriores, pero vean que en este caso solamente vamos a integrar desde 0 hasta L, no desde menos L hasta L, sino desde 0 hasta L. Y va a ser el doble de la integral que usualmente hacemos, ¿sí? Todo eso también ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, ya tenemos estos coeficientes calculados, son 0, no hace falta hacer las integrales. Y este de acá, bueno, se hace más fácil porque simplemente empezamos sustituyendo aquí pues los datos. Recuerden que la L es la mitad del intervalo o la mitad del periodo de la serie de Fourier que vamos a calcular. En este caso vean que la función va desde menos pi hasta pi. Todo ese es el periodo tiene una longitud 2pi, pero L es la mitad de ese periodo, o sea, L es pi en este caso, ¿sí? Solamente lo que va desde 0 hasta pi, la mitad del intervalo, ¿sí? Entonces por eso en lugar de L ponemos pi y aquí también ponemos pi. La función f de x es esta función definida a trozos, pero como solamente estamos integrando en el intervalo desde 0 hasta pi, solamente nos quedamos con la expresión que nos diga la función en ese intervalo. Nos dice que desde 0 hasta pi la función es 4, entonces sustituimos el 4 solamente. Esta parte de acá arriba no nos interesa, solamente nos interesa este 4, ¿sí? Esa es una de las ventajas también de haber identificado que se trata de una función impar. Si esto no fuera una función impar, bueno, pues tendríamos que separar en dos integrales, una sobre cada intervalo, como ya hemos visto en ejemplos anteriores. Pero en este caso, bueno, pues queda más fácil. Ahora, este 4 que es constante lo podemos sacar de la integral, va a multiplicar al 2 y va a quedar 8. Aquí también noten que este pi con este se cancelan y queda n por x. Y la integral del seno, bueno, pues ya sabemos que es menos el coseno de nx por 1 sobre n, que sale de completar el diferencial o de hacer cambio de variable. Y luego hay que evaluar desde 0 hasta pi. Entonces evaluamos primero en pi, nos va a quedar aquí coseno de n pi, o en este caso, bueno, también lo que podemos hacer para simplificar el cálculo, y que es algo que yo les recomiendo bastante, es antes de evaluar en los límites de integración, factorizar el menos 1 sobre n. ¿Sí? Entonces este menos lo sacamos aquí y esta n va a multiplicar a pi. Entonces por eso queda menos 8 sobre n pi y aquí adentro queda coseno de nx. Y ahora sí, que ya hemos factorizado, bueno, pues ya sustituimos los límites de integración. Es una pequeña simplificación que podemos hacer de una vez. Bueno, pues entonces sustituimos el pi y va a quedar coseno de n pi y luego menos coseno evaluado en 0. ¿Sí? Y recordemos que coseno de n pi es menos 1 a la n y que coseno de 0 es 1. Bueno, entonces ya tenemos el coeficiente b sub n y los otros que ya habíamos dicho que eran 0. La serie de Fourier, recordemos que tiene esta expresión de aquí, a sub 0 sobre 2 más la suma de los coeficientes de los cosenos, los coeficientes de los senos. Pero en este caso estos valen 0, solamente vamos a tener senos. Entonces va a quedar la suma desde n igual a 1 a infinito de los b sub n, que son todo este coeficiente de aquí, directamente lo copiamos tal cual, por el seno de n por pi por x sobre pi. Pero ya sabemos que el pi con el pi se cancela y queda n por x solamente, ¿sí? Esta es la serie de Fourier de esta función definida a trozos.
lo hicimos con la simplificación de saber que es una función impar. Si no hubiéramos usado esa propiedad y hubiéramos usado las fórmulas que vimos en los primeros capítulos de este curso, llegaríamos a esta misma expresión, solamente que habríamos hecho más integrales. Hubiera sido un poco más largo el proceso. Por eso es una ventaja saber si se trata de una función par o impar, ¿sí? Ahora, esta expresión de aquí tiene en su expresión una infinidad de ceros. O sea, es una expresión que todavía podemos simplificar más. Podemos eliminar todos esos ceros. Vean que cuando n vale 2, aquí nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1, y 1 menos 1 da 0, pero lo mismo ocurre cuando n vale 4. Si n vale 4 tenemos menos 1 a la cuarta, que es 1 positivo, menos 1 da 0, y cuando n vale 6 pasa lo mismo, y cuando n vale 8 pasa lo mismo. O sea, para cada valor de n par, aquí obtenemos un 0. Entonces en esta expresión tenemos una infinidad de ceros, 1 por cada n par, y solamente tenemos términos distintos de 0 para los n impares. Entonces podemos simplificar eliminando esos ceros, pero hay que hacerlo con cuidado. Vamos a ver cómo se simplifica, ¿sí? No quiere decir que esta expresión esté incorrecta. O sea, esta es la serie de Fourier y es correcto dejarla así, pero también es importante saber cómo simplificarla para eliminar los ceros, ya que, bueno, pues es algo que nos va a ayudar a calcular más adelante algunas otras series y, bueno, resulta útil saberlo hacer. Entonces vamos a ver cómo simplificar. Entonces, como dijimos, si n es par, entonces menos 1 a la n es 1. Esto lo sabemos de álgebra. Recuerden que al elevar un número negativo a un exponente par, el resultado es positivo. Y 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces por eso queda esto de aquí. Pero menos 1 a la n menos 1, bueno, pues va a ser 1 menos 1, que es 0. ¿Sí? Mientras que si n es impar, también sabemos por álgebra que menos 1 a la n es menos 1. Entonces queda menos 1 a la n menos 1, eso es menos 1, que es menos 2. ¿Sí? Entonces, n par lo podemos escribir también de otro modo. N par lo podemos escribir como n igual a 2 por k, donde k es un número entero, que puede ser 1, 2, 3, etc. Vean que cuando k vale 1, n vale 2 por 1, que es 2. Cuando k vale 2, n vale 2 por 2, que es 4. ¿Sí? Entonces de esa manera aquí estamos generando todos los números pares con esta expresión. Y los impares los podemos generar con una expresión similar, solamente tomando en cuenta que un impar se obtiene al sumarle 1 o al restarle 1 a un número par. En este caso vamos a restarle 1. Entonces n es igual a 2k menos 1, donde k es igual a 1, 2, 3, etc. De nuevo vean aquí que si k vale 1, aquí nos va a quedar 2 menos 1, que es 1, que es el primer impar. Cuando k vale 2, tendríamos 2 por 2, 4, menos 1, 3, que es el siguiente impar. Y así se van generando todos, ¿sí? Si en lugar de poner 2k menos 1 hubiéramos puesto 2k más 1, entonces k tendría que empezar en el 0 para que se genere el primer impar, que es el 1. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cambiar aquí la n por 2k menos 1, porque ya sabemos que solamente hay términos impares, solamente hay términos distintos de 0 para n impar. Entonces cambiamos n por 2k menos 1 y este coeficiente de aquí lo podemos cambiar por menos 2, porque solamente estaremos tomando los valores impares de n. Y los valores pares pues los omitimos porque ya sabemos que esos son 0. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Va a quedar la suma, ahora desde k igual a 1 hasta el infinito, porque ahora ya la n cambió por 2k menos 1. Entonces la nueva variable de la sumatoria es k, ya no es n. ¿Sí? Entonces va a ser suma desde k igual a 1 hasta infinito de menos 8 sobre, en lugar de n ponemos 2k menos 1 por pi. En lugar de todo esto de aquí, ya sabemos que esto es menos 2, entonces ponemos ahí el menos 2 entre paréntesis. Y aquí en lugar de esta n también podemos poner 2k menos 1. Entonces esta sumatoria que obtuvimos aquí es la misma que acá arriba, solamente que en este caso ya quitamos todos los n pares. Entonces aquí ya no hay una infinidad de ceros como antes, sino que ya tenemos los términos que nos interesan, los términos distintos de 0. ¿Sí? Claro que aquí podemos multiplicar este 8 por este 2 y nos va a quedar 16. Ahora, vean que se puede hacer otra cosa. Recuerden que en una sumatoria, la variable de la sumatoria es una variable muda. O sea, ponerle n, ponerle k, ponerle m, j y cualquier letra que le queramos poner no es lo importante. O sea, la variable como tal no va a quedar al final en el resultado de la sumatoria. La variable es una variable muda. ¿Sí? Entonces, yo aquí lo que hice fue, en lugar de poner k, volver a poner n. No es que haya vuelto a hacer el cambio de variable, sino que simplemente le cambié la letra. O sea, en lugar de ponerle la letra K, le puse la N tal cual, porque a final de cuentas la letra que usemos en la sumatoria no es importante. Pude haberla cambiado por M también, o pude haberla cambiado por J. ¿Por qué la cambié por N? Bueno, pues porque lo más usual en este tipo de sumatorias es que la variable de la suma sea N. Pero igual la podemos dejar con K, tampoco pasa nada, o con alguna otra variable muda, ¿sí? Bueno, pues entonces esta es la serie de Fourier. Una vez que ya aquí multiplicamos menos 8 por menos 2, queda 16. También ciertos autores o profesores
a veces sacan estas constantes, el 16 y el pi, lo podemos sacar aquí, dejarlo acá afuera como 16 sobre pi y solamente dejar aquí adentro el seno y el 2n-1. Ya es cuestión ahí de gustos, yo lo voy a dejar de esta manera. Bueno, pues entonces esta y esta de aquí, ambas son expresiones válidas para la serie de Fourier de esta función impar. Vamos al segundo ejemplo, f de x igual al valor absoluto de x en el intervalo desde menos pi hasta pi. Entonces, primero vamos a ver si se trata de una función par o impar o ninguna de las dos. Si es ninguna de las dos, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo que ya hemos visto en capítulos anteriores. Y si es par o impar, eso nos va a simplificar un poco el trabajo. Una forma de hacerlo es con la gráfica. En este caso, si graficamos la función valor absoluto de x, obtenemos algo así como una v y vamos a ver que es simétrica respecto al eje y, lo cual ya nos dice que se trata de una función par. Pero no siempre vamos a poder hacer la gráfica o no siempre va a ser muy práctico hacerlo. Entonces, otras veces podemos aplicar más fácilmente la definición y es lo que voy a hacer ahora para este caso. Recordemos que una función par es aquella que cumple que f de menos x es igual a f de x y una impar es la que cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a ver entonces cuál de estas propiedades cumple esta función. Así que evaluamos f en menos x, esto será el valor absoluto de menos x y aquí podemos aplicar una propiedad del valor absoluto que es que el valor absoluto de un producto se puede separar como producto de valores absolutos. O sea, esto de aquí lo podemos poner como menos 1 por x y esto es el producto del valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de x. Valor absoluto de menos 1 es 1 positivo. Recuerden que el valor absoluto lo que nos da es siempre el número en positivo. Entonces va a quedar 1 por valor absoluto de x, que simplemente es valor absoluto de x, pero esto es lo mismo que la función original. Entonces vean lo que hemos obtenido, que f de menos x es igual a f de x, o sea, que se trata de una función par, como podemos ver también a partir de la gráfica, ¿sí? Entonces con esto ya podemos simplificar un poco el procedimiento. Por cierto, aquí, si no saben de dónde sale esta propiedad de que el valor absoluto de un producto es igual al producto de valores absolutos, la tengo demostrada en mi canal. También les voy a dejar en la descripción el enlace a ese video si quieren verlo, si les interesa saber de dónde sale esa propiedad. Bueno, pues entonces, una vez que sabemos que se trata de una función par, podemos ya simplificar el proceso porque ya sabemos que solamente va a haber coeficientes de cosenos, no va a haber senos. Entonces sabemos que las bn son 0 y los otros son los que son distintos de 0, el a sub 0 y el a sub n. Y además estos se calculan solamente integrando desde 0 hasta l y se hace el doble de la integral que normalmente haríamos. Entonces vamos a empezar con el a sub 0, es 2 sobre l. L recuerden que es la mitad del intervalo, en este caso el intervalo va desde menos pi hasta pi, la mitad pues es pi. Es la mitad de la longitud. Entonces ponemos 2 sobre pi de la integral desde 0 hasta pi de la función f de x, que es el valor absoluto de x por diferencial de x. ¿Y cómo integramos un valor absoluto? Bueno, pues para eso hay que recordar que el valor absoluto es en realidad una función definida a trozos, ¿sí? Vamos a recordar cómo se define. El valor absoluto de x se define como menos x si x es menor que 0. En este caso en particular será si está entre menos pi y 0. Y se define como x cuando x es mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso será cuando va desde 0 hasta pi. Pero en este caso la integral justamente la estamos haciendo desde 0 hasta pi. Entonces nos quedamos solamente con esta parte, solamente con la x. Entonces podemos quitar el valor absoluto y directamente dejarlo como x. Y la integral de x es x cuadrada sobre 2, hay que evaluar de 0 a pi. Evaluamos primero en pi, entonces va a quedar pi cuadrada sobre 2 menos, luego el 0, 0 al cuadrado sobre 2, que es 0. Ahora este 2 con este se elimina, se cancela un pi de aquí con uno de acá, y entonces queda simplemente pi. Ahí tenemos entonces el coeficiente a sub 0. Vamos ahora al coeficiente a sub n. Va a ser 2 sobre pi, integral de 0 a pi, de f de x, que ya directamente la podemos poner como x porque la integral también aquí se está haciendo desde 0 hasta pi y la función allí es x. Y luego por coseno de n pi x sobre pi. Entonces se cancela la pi con la pi, queda nx. Ahí está. ¿Cómo hacemos esta integral? Bueno, pues mediante integración por partes, ¿sí? Con esta fórmula de aquí. En este caso ponemos que u es x, entonces du va a ser de x, dv es el coseno de nx de x y v es la integral del coseno, que sabemos que es 1 sobre n seno de nx. Entonces sustituimos por acá y nos va a quedar u por v, o sea x sobre n seno de nx, que hay que evaluar de 0 a pi porque es una integral definida, y luego es menos la integral de v por du, entonces es v por du, o sea 1 sobre n seno de nx por dx. Pero el 1 sobre n, que es constante, de una vez lo podemos sacar de la integral. Ahora, aquí hay que evaluar en pi y hay que evaluar en 0. Vean que cuando evaluamos en pi, va a quedar aquí seno de n por pi. Eso vale 0, siempre. El seno de un múltiplo entero de pi es 0, ¿sí? Y al evaluar en el 0 también va a quedar seno de 0, que es 0. O sea, en ambos extremos esto vale 0, así que de una vez lo podemos tachar. Y aquí hay que hacer esta integral, la integral del seno, que es menos 1 sobre n coseno de nx, y hay que evaluar de 0 a pi. Igual que antes, podemos, antes de evaluar, hacer aquí los productos de estos coeficientes. Entonces va a ser 2 por 1 es 2. Luego
menos por menos da más, entonces aquí ya queda positivo. Y luego pi por n es pi por n cuadrado, y aquí adentro queda coseno de nx, que hay que evaluar de 0 a pi. Entonces ahora si evaluamos, va a quedar coseno de npi menos coseno de 0. Coseno de npi es menos 1 a la n, coseno de 0 es 1, y este es entonces el coeficiente a sub n. Ya tenemos entonces el a sub 0, el a sub n y el b sub n, que sabemos que es 0. Entonces la serie de Fourier, que es esta expresión, nos va a quedar de esta manera, sustituyendo los coeficientes. Es a sub 0 sobre 2, o sea, pi sobre 2. Luego más la suma desde n igual a 1 a infinito de los a sub n, que son estos coeficientes. Todo eso por el coseno de n pi x sobre l. L es pi, entonces se cancela pi con pi, queda nx. Y luego serían los senos, pero como el coeficiente es 0, no hay senos, solamente hay cosenos. Entonces ahí tenemos ya la serie de Fourier. Pero vean de nuevo que aparece esta expresión, menos 1 a la n menos 1. Entonces, eso quiere decir que podemos simplificar, que hay una infinidad de ceros. De hecho, siempre que veamos menos 1 a la n menos 1, o menos 1 a la n más 1, o también 1 menos 1 a la n, o 1 más menos 1 a la n, siempre ese tipo de expresiones quiere decir que se pueden simplificar si analizamos por separado el caso n par y n impar. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces en este caso. Entonces, si n es par, menos 1 a la n es 1, lo cual significa que menos 1 a la n menos 1 es 0. Y si n es impar, menos 1 a la n es menos 1, lo cual significa que menos 1 a la n menos 1 es menos 2. Lo que ya habíamos visto antes. Y como dijimos antes, n par lo podemos escribir como n igual a 2k y n impar como n igual a 2k menos 1. En este caso nos interesan estos de aquí, los 2k menos 1, que son los que nos dan coeficientes distintos de 0. Los n igual a 2k los vamos a omitir porque esos nos dan ceros. ¿Sí? Entonces cambiamos cada n por 2k menos 1 en esta expresión y la suma ahora se hace sobre k. Desde k igual a 1 a infinito, la n cambia por 2k menos 1, este coeficiente cambia por menos 2 y aquí también el n por 2k menos 1. Ahora podemos multiplicar este 2 por este menos 2, eso nos da menos 4 y ya aquí es cuestión de gustos, si queremos dejar la suma con la variable k o si queremos cambiarla por otra variable que nos guste más. A mí me gusta más dejarlas con la variable n, entonces por eso cambié aquí la k por n. Recuerden que la variable es muda, entonces podemos usar la variable que nos guste, la que queramos, siempre y cuando la cambiemos en cada parte donde aparece. ¿Sí? Entonces esta de aquí es otra forma de expresar la misma serie de Fourier. Entonces la serie de Fourier del valor absoluto de x es esta de acá o esta de acá. Son expresiones equivalentes, son lo mismo. Nada más que a veces nos puede convenir más dejarlo de este modo que de este modo. Ahora les dejo a ustedes unos ejercicios para que practiquen este tema. Este ejercicio de aquí, este de acá, recuerden que tienen que identificar si se trata de una función par o impar, ya sea aplicando la definición o ya sea mediante la gráfica. Y también este ejercicio de aquí. Estos que tienen diamante son videos exclusivos para los miembros del canal. El que no tiene diamante es un video que ya tengo en mi canal, que ya lo subí hace tiempo. Les voy a dejar el enlace en la descripción a los 3 videos si quieren verlos. Y si no eres miembro del canal aún, te invito a darle clic al botón unirse para que veas los diversos niveles de membresía y los beneficios de cada nivel. Y entre esos beneficios tienes acceso a una lista de reproducción con cientos de videos exclusivos donde resuelvo ejercicios muy interesantes, como por ejemplo estos de acá. En el siguiente video de este curso de análisis de Fourier vamos a ver cómo calcular series de Fourier de las funciones seno y coseno. Ya sabemos que las series de Fourier son precisamente una suma infinita de senos y cosenos, pero ¿cómo lo hacemos en el caso de que la propia función original sea un seno o un coseno o una combinación? Si por ejemplo para esta función seno al cubo de pi por x sobre 2 o para esta función de acá, ¿cómo podemos calcular las series de Fourier? Dependiendo también del intervalo donde queramos calcular esas series. Todo eso lo voy a explicar con más detalle en el siguiente video. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y lo vean. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.